Hola, soy Jack Perkins. Bienvenidos a Biografía. A través del tiempo, los personajes de ficción más populares han sido héroes de gran fortaleza o mujeres hermosas, guerreros, reyes, princesas y otros estereotipos. Pero a principios del siglo XX, un nuevo tipo de héroe apareció, sin músculos ni fortaleza. Usaba zapatos grandes, pantalones rotos, bigote pequeño y la destreza de caerse. No obstante, con una velocidad asombrosa, este patético vagabundo ganó seguidores en todo el mundo. Algo con lo que solo Hércules o Superman soñarían. Hoy, con ayuda de algunas secuencias de video inéditas, conoceremos la vida acelerada y angustiosa del hombre que interpretó a ese vagabundo inmortal, Charlie Chaplin. Con El vagabundo, Charlie Chaplin creó el personaje más reconocido en la historia. Con la vida que llevó, Chaplin desarrolló una de las más grandes historias jamás contadas del pobre que hace fortuna. Pocos han experimentado semejantes extremos de adulación y repulsión. He said himself that he was better known than Jesus Christ. And come to find out he was right. There were places in the world that laughed at his humor that had never heard of Jesus Christ. You see, Charlie was such a complete autocrat that when he snapped his fingers, the world sort of moved on its axis. Are you a communist? I am not a communist. He wasn't really a bad guy at all. A tortured man, I must say. Driven, insecure, enormously insecure. He'd have been a great con man. Because he could make you believe anything in the world. Charlie Chaplin, una vida de vagabundo. Para finales del siglo XIX, las convenciones represivas de la Inglaterra victoriana habían creado una sociedad en apariencia bien vestida, culta y de buenos modales. Una sociedad que estaba al borde de la sofocación debido a la mojigatería y la frustración, aunque salvada en parte por un lugar situado a unos pocos kilómetros del otro lado del Támesis, conocido como Londres del Sur, en donde había más prostitución, licor y, lo más importante, espectáculos en vivo que en ninguna otra parte de Inglaterra. En una sociedad de clases segregadas, los ricos y los pobres se reunían en los teatros de variedades y bares. In there you had all the costermongers, you had all the people of the streets in the public house. That's why it's so named. You get your work in there, you get the ladies of the night, you get your booze, whatever you wanted, you got in the public house. Fue en este mundo que Charlie Chaplin, padre, se ganaba la vida como cantante, representando en una variedad de personajes y canciones las desventuras de la gente común. No tan exitosa, pero quizás con más talento, era una muchacha de 20 años llamada Hannah Hill, una cantante que hacía imitaciones muy cómicas de personas que observaba y cuyo nombre artístico era Lily Harley. En 1885, Hannah dio a luz a un niño, Sidney. Hasta la fecha de hoy, se desconoce al padre. 14 semanas después del nacimiento de su hijo, conoció y se casó con Charles Chaplin, padre. 4 años más tarde, el 16 de abril de 1889, Hannah tuvo al único hijo de su matrimonio, Charles Spencer Chaplin. No existe un registro oficial del nacimiento, a pesar de que luego Charles insistió en que había nacido en East Street, a la vuelta de la esquina del lugar donde nació su medio hermano, Sidney. Chaplin escribió en su autobiografía: «Medir la moral de mi familia sería tan erróneo como poner un termómetro en agua hirviendo». His father went off touring the American music halls, and when he came back home about a year later, he found that he had a newborn child that he really hadn't expected. And Mrs. Chaplin had been having an affair with another music hall performer. And I think it was at that point that Charles Sr. walked out. And I think probably at that point that he began to drink very heavily. Chaplin padre dejó muy en claro que solo tenía un hijo y rara vez lo subsidió. El hijo de Hannah con el artista Leo Dryden vivía con su padre, mientras que ella, Sidney y Charles luchaban por sobrevivir por sus propios medios.
Cuando no podían pagar la renta, se mudaban a medianoche a otro apartamento. Incapacitada para hacer presentaciones debido a intensos dolores de cabeza, Hannah ganaba un escaso salario como costurera. Charles y Sidney se convirtieron en astutos pillos callejeros que ganaban dinero con su ingenio o talento. A lot of those pubs were like theatres. The children would be outside doing their own little bit of theatre, hoping for maybe a farthing or a halfpenny or a penny. And they would be tap dancing on the beer hatches outside. La supervivencia dejaba en segundo lugar a la educación. El periodo más largo que Chaplin asistió a la escuela fue de 1 año y medio. Cuando los pobres no podían mantenerse, venían aquí, al asilo de Lambeth, en la calle Renfrew. Hannah, Sidney y Charles fueron admitidos en julio de 1898 y separados unos de otros. 3 semanas después de su admisión, Hannah hizo arreglos para salir y ver a sus hijos. Pasaron el día cerca del Parque Kennington, donde almorzaron cerezas y pastel, y los niños jugaron con una pelota hecha de periódico arrugado y mecate. Al atardecer, fueron readmitidos en el asilo. 3 semanas después, Hannah Chaplin comenzó un ciclo de 7 años de admisiones en asilos hasta que fue internada para siempre. He would never go in a London park. He said, oh, they're places of great melancholy and make me very depressed. El padre de Charles hizo arreglos para que su hijo viviera en la calle Kennington con la familia de actores Jackson. Durante casi 2 años, bailó con el grupo Los 8 Muchachos de Lancashire. Los momentos que más apareció fueron aquellos que pasó con su madre cuando estaba bien. Charles acumuló recuerdos que se mantuvieron vívidos durante toda su vida. I shall always remember the top room at 3 Pound Hall Terrace, where I lived as a boy. I shall always remember climbing up and down those 3 flights of narrow stairs, and Healy's, the greengrocers in Chester Street, and Ash's, the tea grocers, where one bought a pennyworth of mixed stale cake, with all its pleasant and dubious surprises. You are my honey, honeysuckle, I am the bee. Sobre todo recuerda la música y el estilo de vida que los habitantes del sur de Londres jamás pueden olvidar. Most of the songs sung by grandfather and his father, you had your greeting songs, you know, hello, hello, who's your lady friend? Who's the little girlie by your side? But you also had the very sad songs, you know, mainly about children. There was one, my father would, I'll try and sing a little bit. He would have the audience reduced to tears, and it was a little boy who'd lost his father, and it would go, oh, I want to go to heaven for the weekend, and I want to hear the angels play. Although I'm only 7, I want to go to heaven. I want to see my daddy for a day. I've saved up all my pennies for the journey. And so, that's good. And so, this was very sad, and everybody would cry and moan because they could associate with these sad songs. And as Chaplin's father and all this melancholy stuff, it was all there. They couldn't escape it. Couldn't escape it. Charles Chaplin padre murió en 1901 de alcoholismo a la edad de 37 años y fue enterrado en una fosa común sin nombre. 2 años más tarde, Charles, de 12 años, proporcionó pruebas de la locura de su madre y fue admitida como lunática en el asilo de Cane Hill. Charles y su medio hermano, los únicos que velaban por ella, continuaron trabajando. Sidney trabajaba medio tiempo en la marina mercante y medio tiempo en el espectáculo. Charles se desempeñaba como actor secundario en una adaptación teatral de Sherlock Holmes que llevaba tiempo en cartelera. En 1908, Sidney, quien ya era una estrella de la pantomima en la compañía, le consiguió un trabajo a Charles con el empresario Fred Carno y sus comediantes mudos. Fred Carno had buses that went from one theater to another. And my mother used to say they'd get in the bus, and not with Charlie, but this was also what Charlie did, that they'd get in the bus and they'd change their makeup and change their costume to go to the next theater, because he had all of these different sketches at different theaters. Charles disfrutaba su oficio, pero siempre se ponía nervioso frente al público. Otro actor de la compañía Carno, Stanley Jefferson, dijo de Chaplin:
Sé que parecía distante y superior, aunque no lo era. Con los años, la gente no sabe o se niega a creer que Charles es un hombre muy tímido. A los 19 años, Chaplin se enamoró de una bailarina de 15 años llamada Hetty Kelly. Solo se vieron 6 veces en 11 días antes de que Hetty le dijera que ella era demasiado joven, que sus palabras de amor la asustaban y que no lo podía volver a ver. Luego Chaplin escribió: el episodio fue solo un capricho infantil para ella, pero para mí fue el comienzo de un desarrollo espiritual, una búsqueda de la belleza. A excepción de su madre, Chaplin entabló, en sus 6 encuentros con Hetty, la relación más intensa de su juventud. Al año siguiente, Chaplin sustituyó a su hermano Sidney y tuvo éxito interpretando a un borracho, debido a que Sidney era una estrella mucho más valiosa que Charles como para perderlo en el vodevil americano. Fred Karno envió a su hermano en una gira por Estados Unidos. Charles Chaplin nunca volvería a vivir en Inglaterra. En octubre de 1910, cuando el barco en el que iba Chaplin se acercaba a tierra, los miembros de la compañía teatral recuerdan que él agitó su sombrero en el aire y gritó: «América, vengo a conquistarte». Chaplin pasaría la mayor parte de los próximos 3 años recorriendo Estados Unidos e interpretando a un borracho. Luego de cientos de presentaciones, el número de Chaplin adquirió la precisión coreográfica de un ballet y la casi perfecta sincronización cómica. El público estadounidense no había visto nada parecido a lo que él o su compañero de cuarto, Stanley Jefferson, conocido ahora como Stan Laurel, podían hacer. Stan was always great at bringing in a thing that had been done years ago in England, is the same as Chaplin did. Charlie Chaplin, cuyo padre había muerto de alcoholismo agudo, se convirtió en una estrella interpretando en broma a un borracho. Se permitía los placeres carnales de una vida callejera, pero desdeñaba el alcohol y se aproximaba a su arte con una ética de trabajo puritana, pues dedicaba gran parte de su tiempo libre a observar cuidadosamente el comportamiento humano. He liked to seek the truth in people, and you felt always that he could see right into what you were talking about and think about it before he answered. Yes, he had this incredible talent to detect in human behavior these particular aspects which are timeless and absolutely universal. Charles y Sidney alcanzaron un nivel de éxito que le permitió a su madre ingresar en Peckham House, un asilo privado. En agosto de 1913, Chaplin, quien rara vez escribía cartas, le explicó a su hermano que tomaría un trabajo con la compañía Keystone de Mack Sennett por $150 a la semana. Creyendo que había encontrado una mina de oro, escribió: «Solo quiero trabajar unos 5 años en esto y luego seremos independientes para siempre». Llegó a Los Ángeles en diciembre y se estableció en el Great Northern Hotel. Mack Sennett, el rey de la comedia, tenía reglas muy sencillas: hacer las películas rápidas, cortas y divertidas. Pero para Chaplin, la interpretación de su personaje dependía de la perfecta sincronización y el movimiento, razón por la cual no sabía qué hacer con el estilo de Sennett, que se basaba en situaciones descabelladas. Chaplin odió su primera aparición en pantalla y le molestó que le dijeran lo que tenía que hacer. Peleaba constantemente con el director. Los críticos fueron más amables que Charles. Uno lo calificó de comediante de primera. Milagrosamente, en una película estrenada solo 5 días después de Ganándose el Pan, Chaplin había tomado el control e introdujo el personaje que lo haría la persona más famosa del mundo. Chaplin dijo que tomó la decisión de su vestimenta cuando se dirigía al departamento de vestuario. Quería hacer contrastes, usar sombrero pequeño y zapatos grandes, pantalones anchos y chaqueta ajustada. Luego escribió cómo el vestuario hizo al personaje. Cuando caminaba hacia el escenario, ya había nacido. That's why they used to say, well, how did he get this tramp outfit? Well, that was from poverty. He says, to be respectable in England, you'll see a lot of bums with horrible, got food spots all over their clothes.
but they'll have a necktie on with a soiled shirt. I was trying to be dignified, which made that character. I mean, that made that little tramp character. You had cart minders. There was one cart minder which Charlie would have observed from this pub. He had these terrible feet. There were nicknames for him, you know. I think they called him Scrumpy. There were several of them. Another guy, Twinkle Toes. Their feet were so sore in their bunions that they cut the side of the boots to let the bunions and ease their feet, and they do this little shuffle, you know. And they said that's where he got his idea from his little walk, you know. He saw a little gait, a sore walk from these people in the streets. En Carreras para Niños en Venecia, filmada en una carrera de autos verdadera en Venecia, California, Chaplin decidió, en plena filmación, hacer que su personaje quedara fascinado con la cámara mientras lo filmaba. El crítico Walter Kerr escribió que Charlotte pasó a ser parte del público, uno más entre los que se sorprendían con la nueva maravilla mecánica. Max Sennett llegó a apreciar el estilo poco convencional de Chaplin. 3 meses después de su llegada a la Keystone, Charles producía y dirigía sus películas. Estas se centraban en la reacción de su personaje a una situación más que en la situación en sí. That was the great gift that Charlie Chaplin had. It's not pantomime, it's comic motion. In the comic motion, what I mean by our comic motion is you walk through something and you're funny without even trying to be funny. En los 10 meses que estuvo en la Keystone, Chaplin realizó 34 cortos de un rollo. También apareció en la primera comedia de largometraje que se filmó, El romance desinflado de Tilly. Fue la última vez que alguien dirigió a Charles. En 1914, Chaplin firma con la compañía SNA en Chicago por $1,250 semanales, además de un bono de $10,000 por el contrato. Pero odiaba el estilo de producción de la SNA. Detestaba trabajar a partir de un guión asignado por la jefa del departamento de guiones, Luella Parsons, futura reina de la farándula de Hollywood. Solo realizó una película en Chicago, en la cual Gloria Swanson, futura reina de Hollywood, hizo su poco notable debut. Chaplin se trasladó al estudio de la SNA en el norte de California y comenzó a crear su propio equipo de actores. Su prioridad era una protagonista, y la consiguió en la actriz principiante Edna Purviance de Lovelock, Nevada. Era joven, bella, inexperta y adoraba a Charles. Como consecuencia, él también la adoró, profesional y personalmente. Juntos realizaron 35 películas, las primeras 5 en las afueras de San Francisco. Oh, she was a placid, just the opposite to Charlie, you know. Very placid, very sweet, good looking. Not a good actress. Sin embargo, las protagonistas de Chaplin siempre eran el medio para desarrollar plenamente su propio personaje. La comedia se hacía más conmovedora debido a que el público se preocupaba por él y sus intentos de romance con Purviance. Charlotte, empleado de banco, fue la primera comedia con un final triste, en el cual Edna desprecia las declaraciones de afecto del vagabundo. Charlotte, empleado de banco, fue la película número 45 de Chaplin en 17 meses. Se había convertido en una sensación mundial y realmente no lo sabía. Su popularidad sería sin precedentes, abrumadora y solitaria. Charlie Chaplin be so funny, Chaplin be when he comes down the street, he's got to sit. 1915 fue llamado el año de la Chaplinitis. El propio Chaplin decía que toda la adulación no era para él, sino para el compañero, el desafortunado personaje del vagabundo con el que se identificaba la gente alrededor del mundo y que otros actores imitaban frenéticamente, incluyendo a su viejo compañero de cuarto en la Carno, Stan Laurel, para quien la fama llegaría 6 años más tarde. Well, it was almost like a religious thing. People went to the movies. I think his films were released always on the same day. I think it was on a Tuesday. And people would go to the theater to see the Chaplin film on Tuesday night.
Para el otoño de 1915, su hermano Sidney, que había pasado el año anterior realizando películas en la Keystone, manejaba el explosivo negocio de Charles a tiempo completo. Él era la única persona confiable. Debido a que estaba ocupado realizando películas y a que vivía recluido, Chaplin no experimentó su popularidad directamente hasta que hizo un viaje transcontinental en tren en febrero de 1916. Las paradas desde Amarillo hasta Chicago estaban abarrotadas de gente que pedía a gritos ver a Charles. Siempre pensé que me agradaría la atención del público, escribió, y allí estaba, paradójicamente, aislándome con una depresiva sensación de soledad. Tomó ese tren a Nueva York para firmar un contrato con la Corporación Mutual por $10,000 semanales y un bono de $150,000 que había sido negociado por Sidney. Un publicista de la Mutual afirmó orgullosamente que, después de la guerra en Europa, Chaplin es el artículo más costoso del mundo. La Mutual le dio a Chaplin total autoridad y libertad artística para realizar las películas a su manera. Desde un principio, Chaplin creó un equipo de apoyo que varió muy poco con los años. Además de la protagonista Edna Purviance, tenía al rudo Eric Campbell, al no tan rudo Henry Berman, al gerente del estudio Alf Reeves y al camarógrafo Rolly Tothro. Su firme lealtad no fue en vano. And you know, there was a payroll that he kept going. For all the years that he didn't make pictures, there were people on that payroll who had been with him at the beginning and got their check every week. He's the most lovable, likable person in the world. When everything is going right, you know, as far as he's concerned. He could be like a Jekyll and Hyde. 1 minute he's swelling that, and then he can be all mean. All he has to do is give you a look, or you can feel it. Geez, you hate your guts. Chaplin se exigía mucho y no era menos exigente cuando dirigía a los demás. He would give them every single move. So, you know, so the people like Purviance was really not a good actress at all. She just would imitate what he told her to do. Chaplin no describía ni discutía su manera de filmar una película. Le gustaba decir, si la gente ve cómo se hace, se pierde toda la magia. Poco tiempo después de su muerte, su viuda le permitió a los documentalistas Kevin Brownlow y David Gill tener acceso por primera vez a sus rollos de película. Lo que descubrieron e incluyeron en el documental Chaplin el Desconocido fue una revelación. Because he didn't have a script, because he was the director and the star, he rehearsed in effect on camera. And if it took him 50 or 60 goes, so be it. And in that, not only did the performances evolve, but the actual story evolved. And no one had guessed at that. And that was, again, that realization evolved with us. You notice that he never puts a take number. Right. It's simply, he just puts another number up. And however far behind schedule he was, he always used to say, we're only a day behind. And it didn't bother him. Why should it matter how long it takes or how difficult it is if the final result works? He worked in a room, absolutely austere room, where was nothing but a hard chair and a table and a little window so high that you couldn't look out, just to eliminate any distraction from a hard concentration on what he's doing, you know. En su tiempo libre, Chaplin no hacía vida social. Sus ingresos en 1917 alcanzaron el $500,000 y sus gastos personales apenas fueron de $500, una suma que el una vez empobrecido Charles habría considerado una fortuna. Un amigo lo describió como más ansioso que tacaño con respecto al dinero. Vivía en el Athletic Club de Los Ángeles, en donde Edna y él se reunían para pasar veladas tranquilas. No obstante, durante sus 40 años en Hollywood, dijo que solo tuvo un amigo verdadero.
La amistad entre Chaplin y el héroe de capa y espada Douglas Fairbanks fue íntima y profunda. Charles admiraba y envidiaba la altura, la gallardía y el encanto de Fairbanks. Este, junto a su esposa y actriz Mary Pickford, desde su legendaria mansión Pickford, igualaron a Chaplin en fama y riqueza. Ellos organizaron la vida social de Charles, quien siempre se sorprendía de la habilidad de Douglas para divertirse. Because he was a very dynamic personality, and he did bounce around from one corner of a room to another, and everything seemed awfully quiet when he did leave, I must say. Para ayudar a la causa estadounidense durante la Primera Guerra Mundial, Chaplin se unió a Pickford y Fairbanks en una cruzada de bonos por la libertad que recaudó millones de dólares. Pero los críticos en Inglaterra se preguntaban por qué Chaplin no había regresado para sumarse a los esfuerzos de la guerra en años anteriores. Recibió sobres de Inglaterra que contenían plumas blancas, lo cual simbolizaba al flojo, alguien que elude su deber con la patria. He did stuff for the bonds for America, but they feel he didn't do much for over here. And yet, when we do our research, we found that he put monies into schools at Waterloo, which is the next district, down near the Old Vic, and put monies in there for sweets for the duration of the war. So children in that district got some kind of sweets or, you know, and that was from Chaplin. He never boasted about that. I don't think he ever told anybody. So there you get conflicting things that someone said, oh, he did nothing for us. And yet in his own way he did. Además de un corto que realizó para exhortar al público a que comprara bonos por la libertad, Chaplin produjo Armas al Hombro, una película acerca del vagabundo en la Primera Guerra Mundial. La ofreció sin costo alguno a los cines alrededor del mundo. What would be more useful for Charlie Chaplin to die as another unknown soldier, along with all the rest in one of those idiotic, wasteful battles on the First World War, or to have gone on to make those films? Durante la Gran Guerra, los cortos de Chaplin representaron el toque de humor tan necesitado para los soldados hospitalizados. A menudo las películas eran proyectadas en el techo para los pacientes que no podían sentarse. En enero de 1918, cumplidas sus obligaciones con la Mutual, Chaplin comenzó a trabajar para la First National, un grupo de dueños de salas de cine que quería producir las películas que exhibían. I wanted a studio in a hurry, and as if by magic I got it. La First National le construyó a Chaplin su propio estudio. Le pagó $1 millón anuales, dividió todas las ganancias en partes iguales y estaba segura de que había hecho un buen negocio. Por contrato, Chaplin corría con todos los costos de producción. En lo sucesivo, en su búsqueda por la perfección, gastaría su propio dinero. Bien para Charles, que declaró, se acabaron los días de las películas de relleno. Las películas de Chaplin alcanzaron nuevos niveles artísticos y técnicos. Pero luego de 1 año y medio bajo contrato con la First National, se enteró de que los grandes estudios tenían un plan para acabar con los galopantes salarios de las estrellas mediante una fusión con los distribuidores y la creación de un monopolio. Chaplin se unió a los otros grandes nombres de la industria, Douglas Fairbanks, Mary Pickford y el director David Ward Griffith, para producir y distribuir sus propias películas. La creación de la United Artists marcó el nacimiento de la producción independiente. A diferencia de sus socios, Chaplin le debía a su empleador actual, la First National, más películas antes de que pudiera trabajar para sí en la United Artists, y su vida personal, que a menudo era una fuente de inspiración, ya no lo era. La joven actriz Mildred Harris, que Chaplin luego describiría como ninguna carga mental, tenía 16 años cuando comenzó a verlo y 17 años cuando su afirmación de embarazo lo forzó a su primera boda de emergencia. El embarazo resultó ser una falsa alarma. El matrimonio, carente de amor, más no de sexo, produjo una crisis creativa en Chaplin. El 7 de julio nació Norman Spencer Chaplin con deformaciones y murió el 10 de julio. Muchos años después,
Mildred Harris dijo que el único recuerdo vívido que tenía de Charles era lo fuerte que lloraba. Exactamente 20 días después de la muerte de su primer hijo, Chaplin comenzó a filmar El Abandonado, llamada luego El Chico. El Chico, que trataba sobre el vagabundo que recoge y cría a un niño huérfano, era el segundo intento de Chaplin para realizar una comedia de largometraje, algo que incluso los grandes dudaban que pudiera lograr con éxito. Comedy is short. You gotta do a half hour. I can do a half hour at 20 different ways and make it funny. Add another 5 or 10 minutes of that and it's done. If you ever let them stop laughing, you can never pick it up again. Similarly, I don't think you can make a feature film with just ha-ha comedy, with just gags and laughs. After a while, you get tired of. The feature length is what does it. You have to bring in romance, narrative, drama, psychology, sociology, a lot of other things. And so to me, Chaplin kept ascending as his films became longer and more ambitious. Chaplin descubrió a Jackie Coogan en el escenario de un vodevil en Los Ángeles. Supo que había encontrado a su chico y los dos se hicieron inseparables. Cuando los ejecutivos de la First National se pusieron nerviosos por lo prolongado del plan de rodaje, Charles los invitó al estudio una tarde e hizo una pequeña representación con Jackie. Todos se fueron felices a casa. He was a zany. Can you give me an example of the kind of thing that went on? He'd do anything for a laugh. He would do a high and gruesome off of a ladder. Take these two horrenda, that means a high and gruesome, means high and gruesome, a fall. And he'd suddenly fall off a ladder, anything, to break up the monotony. En la mitad de la producción de El Chico, Mildred Harris Chaplin presentó una demanda de divorcio a su esposo alegando abandono y crueldad. La First National le dijo que embargara los bienes de negocio de Charles, incluyendo El Chico. Una noche de agosto, Chaplin y su equipo llevaron en tren 12 cajones que contenían películas a Salt Lake City, en donde editó secretamente El Chico en la habitación de un hotel lejos del alcance de las leyes de bienes gananciales de California. La joven Mildred Harris, de 19 años, optó por otros bienes gananciales y $100,000. Todos los problemas amargaron las ideas de Chaplin en cuanto al matrimonio, aunque temporalmente, para él, su única constante en la vida era su trabajo. You see so much autobiography because this absolute terror of the prospect of the little boy being taken into care and put into into an orphanage. You know, this is obviously reliving his own experience as a child of being taken away, of losing his mother. 2 meses después del estreno de El Chico, Charles mandó a buscar a su madre. Hannah Chaplin, a quien no había visto en 7 años, sería cuidada en California, al lado de su hijo, por el resto de su vida. La colegiala Winrich Evans formó parte del reducido círculo que conoció a la señora Chaplin. Nunca olvidó la reacción de Hannah a una pregunta inocente. And I said, Nan, what's that mark on your arm? And all of a sudden she went bonkers. And of course I was frightened. I didn't know, I didn't understand what it was. Well, that mark on her arm was from the English workhouse. They tattoo them. Now, the English workhouse is where they put the insane and the needy. It's the lowest of the low. And this brought back the time that she was in the workhouse. One of the original crying scenes in the kid when I'm being taken away by the orphanage people. He was directing me, and he was crying as he was directing me. He was doing it to you physically and mentally at the same time.
calling upon you to emulate him. Estrenada en 1921, El Chico se convirtió en un fenómeno mundial y Jackie Coogan pasó a ser un símbolo querido de todos los huérfanos de la reciente guerra mundial. Años más tarde, cuando Coogan atravesaba tiempos difíciles, Chaplin no dudó en ayudarlo. En un encuentro casual en 1972, Charles saludó al Jackie de 57 años con un fuerte abrazo. Luego le susurró al oído a la esposa de Coogan: no olvide nunca que su esposo es un genio. All the proletarian art of that time, if you look at it, you'll find that all of the capitalists were pigeon-toed. And the proletariats had their feet very much like Chaplin's. They were all based on Chaplin images, the common man. This is what he represented. Muchos en Estados Unidos veían la revolución bolchevique como una amenaza al capitalismo e individualismo norteamericano. El día de Año Nuevo de 1920, el Procurador General de Estados Unidos, Mitchell Palmer, orquestó una redada nacional de los supuestos simpatizantes de la Unión Soviética que produjo el arresto de 6.000 personas. En su viaje a Europa al año siguiente, Charles Chaplin anunció sus planes de visitar la Unión Soviética y dijo: «Estoy muy interesado en esa gran nación y en sus esfuerzos por la reconstrucción social luego del caos». Some of the very earliest FBI files that I found were sent to then the assistant director of the FBI, J. Edgar Hoover, before he had become director. I believe it was in 1922. And that very early letter said that Chaplin was known as one of the Hollywood parlor Bolsheviki. The little fellow was sort of on the left, basically. But there was always this contradiction that he felt. The little fellow was a genius, and he was also a very rich man. And yet he was the little man. And yet, you know, everything in Chaplin's life was to get away from the little man. En su regreso de 1921 a Inglaterra, luego de ser recibido como un héroe, la primera parada de Chaplin fue el vecindario de su juventud, Lambeth, donde recorrió las calles sin ser molestado por la multitud que mantuvo una distancia respetable. Conoció al dramaturgo George Bernard Shaw y se hizo amigo del escritor H.G. Wells, pero su viaje estaba motivado en gran parte por el deseo de reencontrarse con su primera Hetty Kelly. Ella le había escrito en 1918 para preguntarle si aún la recordaba. Chaplin, quien rara vez escribía cartas, envió una respuesta inmediata. Nunca supo si ella la recibió, pero se enteró, en el primer viaje a su tierra, de que Hetty había muerto de gripe 3 años antes, el mismo año en que le escribió. Chaplin regresó a California. Se mudó a una casa alquilada en las colinas de Hollywood, cumplió su contrato con la First National y se lanzó en una aventura apasionada y tempestuosa de 8 meses con Pola Negri, la reina de la tragedia. Debido a su alto perfil y su edad, cercana a los 30, fue la amante más singular de Chaplin. Finalmente, Chaplin inició el rodaje de su primera película para la United Artists, la compañía que había cofundado casi 5 años atrás. A pesar de la aclamación de la crítica, Una mujer de París, en la cual Chaplin no protagonizaba, no fue bien recibida por el público. Lanzó la carrera de Adolphe Menjou y marcó el final artístico de Edna Purviance, con cuya actuación Chaplin esperaba que llegara al estrellato dramático. Su examante y protagonista más perdurable siguió recibiendo un salario semanal durante 35 años, hasta su muerte. Chaplin sabiamente retomó el personaje del vagabundo para su próxima producción, La Quimera del Oro, la película con la que quería ser el más recordado.
Era una marca de su genio que Chaplin recreara una comedia de la historia real de un grupo de buscadores de oro aislados por la naturaleza, luchando por sobrevivir y muriendo de hambre. Acerca de la película, Chaplin escribió: «Tenemos que reír ante nuestra impotencia en contra de las fuerzas de la naturaleza o enloquecer». Tomó 3 días de rodaje y un consumo masivo de cuero de regaliz por parte de Charles y Max Swain antes de que Chaplin considerara que la escena era aceptable. Una niña que estaba en el escenario nunca lo olvidó. You know, it was take 464, and in the meantime, he and Max Swain were eating all this licorice. And, you know, if it had just been a couple of takes, that would have been one thing. But Charlie, with his, it was 464, take 465. And the poor things, they had to keep running to the bathroom all the time because it was a licorice was a very laxative thing, you know. And so they were quite ill, the two of them. But they kept at it until Charlie got what he wanted, you know. Como protagonista femenina para La Quimera del Oro, Chaplin contrató a la joven de 16 años Lita Grey, quien ya lo había cautivado 5 años antes como Lilita McMurray en la realización de El Chico. Ella interpretó a un ángel en la secuencia del sueño. En 1924, Lita Grey estaba embarazada de Chaplin. Este se casó en secreto en México, lo cual sería su segunda boda de emergencia. These 17-year-olds looked great, but then once you get them home, and you're a quick-thinking genius, and they're not very bright adolescents. It makes for marriages that don't work very well. I was really hungry for people my own age. I was pretty much of a kid, you know, at 17. Our company was mainly people like Albert Einstein, very serious, you know. And at 17, I just thought the way he just looked like a dirty old man to me. El embarazo de Lita Grey le dio a Chaplin, quien no estaba contento con su actuación, una excusa para sustituirla en La Quimera del Oro. A casi un año de rodaje, la desconocida Georgia Hale, de 18 años, pasó a ser su protagonista y terminó todas sus escenas en 9 semanas. La Quimera del Oro fue un éxito mundial. En el estreno de Berlín, el proyeccionista rebobinó y pasó la escena de la danza de los panecillos 2 veces antes de continuar con la película. El 5 de mayo de 1925, Lita Grey dio a luz a Charles Spencer Chaplin. El 30 de marzo de 1926, dio a luz a Sidney Earle. Chaplin se sentía bien para comenzar a rodar su próxima película. La producción de El Circo, en la cual el vagabundo es un payaso que solo es divertido cuando no quiere serlo, marcó 2 de los peores años de la vida de Chaplin. Su situación matrimonial miserable con Lita lo llevó a perderse en el trabajo y en continuas aventuras con la protagonista de El Circo, Myrna Kennedy, y la de La Quimera del Oro, Georgia Hale, además de la actriz Marion Davies, con quien Chaplin pasó varios fines de semana en San Simeón, la finca en California del amante de Davies, el magnate editorial William Randolph Hearst. En esta película a color inédita de Chaplin, filmada en San Simeón, payasea con la esposa de Hearst, Millicent. He didn't intend to be a husband to me, actually. So I spent a lot of time at the window looking for his car to come driving up the driveway. My mother kept saying, you know, he'll change. But I was a pretty lonely girl there for a while. El 28 de septiembre de 1926, el fuego arrasó con la sala de producción de los estudios Chaplin. Nada iba bien.
El 10 de enero de 1927, Lita Grey presentó una queja de divorcio de 42 páginas en contra de su esposo. Las copias mimeografiadas se vendieron muy bien en el mercado negro como la queja de Lita. Las acusaciones sensacionalistas incluían que su esposo pasaba gran parte de su tiempo en la compañía de una cierta prominente actriz de cine. También que él, al enterarse del segundo embarazo, la acusó de ser egoísta por no abortar. Luego le lanzó una crítica. ¿Qué quieres hacer? ¿Poblar Los Ángeles? Well, then they painted a bad picture of my mother, too, I must say. Well, you have to when you're fighting in the courts. You go to, they're going to make the worst. They say this little bum from Tijuana, not at all. I'll tell you, her background was 10 times better than his. 5 días después de que la señora de Chaplin presentara su queja, Charles sufrió una seria crisis nerviosa. Una semana más tarde, el Ministerio de Hacienda planteó que, como resultado de sus pagos consistentes que databan de 10 años, Chaplin debía $1.350.000 de impuestos sobre la renta. Pero el amor que sentía el público por el personaje que había creado era profundo. Su popularidad quedaría intacta, aunque sus días como uno de los primeros comediantes célebres del mundo estaban contados. El éxito sin precedentes y la popularidad del personaje del vagabundo marcaron la primera mitad de la carrera de Charles Chaplin. Pero el éxito y la popularidad socavarían a medida que Chaplin y su público se centraban menos en el vagabundo y más en el hombre. En abril de 1927, Chaplin pagó a Hacienda $1 millón en impuestos atrasados. En agosto, 7 meses después de haber presentado la queja de divorcio sin lograr una solución, los abogados de su esposa anunciaron que nombrarían a 5 mujeres prominentes con las que Charles se había estado relacionando durante su matrimonio. La misma Lita le dijo a Marion Davies que encabezaba la lista. Davies, aterrada por el efecto de la noticia en su relación con William Randolph Hearst, llamó a Chaplin. 2 semanas después, Lita obtuvo un pago de $625.000, para entonces el más alto en la historia de Estados Unidos, y los 2 niños recibieron un fondo fiduciario de $100.000 cada uno. Will Rogers lo resumió de la mejor manera al decir: Charles no es lo que yo llamo un esposo dedicado, pero sin duda es valioso casarse con él. Para Chaplin, el hombre que había hecho de la pantomima un lenguaje internacional, las primeras películas sonoras debieron resultarle desagradables. En mayo de 1928, 5 meses después de que Al Jolson rompiera la barrera del sonido con El cantante de jazz, Chaplin comenzó a preparar su próxima película muda, Luces de la ciudad. Pero en agosto, su trabajo se detuvo abruptamente cuando su madre se enfermó. El 28 de agosto, Hannah Chaplin, de 63 años, murió en el hospital Glendale de una infección en la vejiga. Una enfermera dijo que el día antes había escuchado a la madre y al hijo reír juntos. She was insane, and he never wanted anybody to know. So I, as a school kid, and my mother, and Amy Reeves, the wife of Alf Reeves, his manager, were the only people that knew she was here. We never mentioned it to anybody. Sidney no sentía temor alguno, pero los más cercanos a Charles sabían que él sentía temor de que hubiera heredado la enfermedad de su madre. He always figured he was going to go insane. And Sid always had figured that he'd get he was made one in the will. He said, you know what I'm going to do? And Charlie, yeah, he said, I'm going to make a big market out of this studio, a drive-in market. And I think now it's easy to see that that's the key to everything, is his fantasy about saving his mother from madness through his success, his money, his power. It's a vain thing, but most of his leading ladies are projections of his mother. En Luces de la ciudad, el vagabundo se hace amigo de una vendedora de flores ciega, interpretada por Virginia Cherrill. En el transcurso de la película, Charlotte logra encontrar el dinero para pagar la operación que le devolverá la vista. Pero esta primera escena, en la que la joven confunde al vagabundo por el millonario, tomó 6 semanas de rodaje antes de que Chaplin la considerara aceptable. I think it took a lot of courage to always use his own money. He never borrowed any money to make any of his films.
And so if he lost it, it was his money, his problem. He said, you know, one's only competition is oneself. Your standard, you just don't want to be less good than you have been. El 30 de enero de 1931, casi 3 años desde el inicio del proyecto, se estrenó en Los Ángeles Luces de la Ciudad. A pesar de que sus amantes Marion Davis, Georgia Hale y Myrna Kennedy estaban a la espera, Chaplin decidió sentarse con sus invitados especiales, Albert Einstein y su esposa. La película recibió una gran ovación. Al día siguiente, Chaplin partió de Hollywood y no regresaría por 1 año y medio. Luego escribió: «La desilusión del amor, la fama y la fortuna me dejaron algo apático». Su amigo Thomas Burke lo llamó el amigo de millones y el hombre más solitario del mundo. El primer destino de Chaplin era Inglaterra. He always wanted to go back because he loved to remember that where he came from and what he had now and compare them and think about it. Yes, he would dwell on it and elaborate on it. Chaplin tuvo una cumbre en Londres con el líder hindú Mahatma Gandhi, quien le confesó que no había visto ninguna de sus películas. Más tarde, las opiniones políticas de Charles enfurecieron a un continente cuando declaró que Europa sufría de un grave nacionalismo. He'd call it patriotism, and dangerous patriotism. And he said, I can see it in Germany, I can see it in Italy, and this patriotism, as he called it, by which he meant nationalism, is dangerous and it's going to lead to a war. Now, he was absolutely right. Viena le brindó a Chaplin la recepción más grande que haya recibido en Europa. Sin embargo, se fue de allí sin conocer al ciudadano vienés más famoso, Sigmund Freud, quien aprovechó la ocasión de la visita de Chaplin para escribir un breve análisis. Es un caso excepcionalmente sencillo y transparente. Él siempre se interpreta a sí mismo tal como era en su sombría juventud. No puede deshacerse de las humillaciones de ese período pasado de su vida. Sus andanzas sin rumbo lo llevaron al lejano oriente, en donde fue adorado, y finalmente a la isla de Bali, donde la única persona que lo conocía era un turista, Al Hirschfeld, caricaturista del New York Times. There being no electricity on the island, they had never seen a movie. He said, I just wondered whether they would laugh at the same things, you know. So I said, why don't you try it, you know? So he said, I will. And after the dance, a dance with a Garuda bird, he put on his pith helmet and it flew into the air, you know, and the Balinese screamed with laughter. They felt it had some demonic powers that shot it off into this. And they were all jumping around with their turbans, you know, throwing them in the air. Mientras Chaplin andaba en su gira mundial, Luces de la Ciudad se estaba convirtiendo en uno de sus mayores éxitos. De esta escena, en la que la vendedora de flores, que ahora puede ver que el vagabundo y no el millonario es su salvador, James Agee escribió: «Basta con que el corazón se estremezca al verla para que sea uno de los momentos más grandiosos del cine». Chaplin regresó de su gira mundial de 17 meses a una América sumida en la Gran Depresión. 2 semanas después de su llegada, escribió un artículo titulado Solución Económica, en el cual proponía una moneda internacional y una forma de capitalismo más humana que velara por el bienestar social de los trabajadores. He was on the side of the angels, you know. He was for the downtrodden, you know, and he got himself into a lot of trouble with that point of view, as everyone else did, who could read or write. La astucia de Chaplin en los negocios lo llevó a convertir todas sus acciones y bonos en capital líquido. Cuando la bolsa colapsó 1 año más tarde, prácticamente no perdió nada. He was not a communist. Sam Goldwyn,
who remained a friend of his always, said, "Charlie is the only true capitalist I've ever known." That's a quote. Do you see anybody important? I see Charlie Chaplin with Paulette Goddard. Luego de su gira mundial, Chaplin conoció a la actriz de 21 años Paulette Goddard. Al igual que él, ella provenía de un hogar deshecho y a la edad de 14 años ya era sostén de familia. Interpretaba a una chica Ziegfeld en Broadway llamada Peaches. She was not in awe of him. She was his companion. And I think there's a great deal of difference there. Well, she was a very intelligent woman, which Chaplin could never handle. That kind of self-confidence and knowledge. And what he wanted always with these child brides and these nymphets. Desde su divorcio de Lita Grey, Chaplin prácticamente se había olvidado de sus hijos. Luego de mudarse a su casa en Benedict Canyon, Paulette le insistió en que se dedicara más a sus hijos Charles y Sidney, quienes tenían 7 y 6 años, respectivamente. Mientras su madre Lita Grey perseguía una carrera como cantante, los niños vivían con la abuela. Gracias a Paulette, pasaron la mayoría de los fines de semana con su padre. She was adorable. As a matter of fact, I used to sleep with Paulette until I was about 9. And one day my father said, "The boys, you can't sleep with Paulette anymore." I said, "Why can't we sleep with Paulette? We liked her." Charles, hijo, describió a su padre como un soñador estricto, disciplinario y temperamental, el hombre salvaje de Borneo, con sus momentos de carácter volcánico. Charles, hijo, cuyo nombre resultó ser una pesada carga, comenzó a beber excesivamente en la adolescencia, con lo cual cayó en desgracia con su padre. It used to hurt me because he'd invite me to the house and have a party with all sorts of people. They're well-known people, and he wouldn't invite my brother, who was a year older. The older brother, and I knew there was like a dagger that just hurt him so much. He was so sensitive to people, and in other ways he was completely absorbed in himself. How could you not know that it would hurt Charlie so much? That always, for a man who was sensitive, that always upset me. La elevada sensibilidad de Chaplin hacia los oprimidos nunca se tambaleó. Apoyó decididamente el gobierno activista de Franklin Roosevelt y afirmó que el New Deal salvó al capitalismo del colapso total. Chaplin, más que nunca, se sentía obligado a hacer que su arte reflejara la angustia de los tiempos modernos. In modern times, it was just a prediction of what's come about today. The losing the individuality of people in mass production. They become a bunch of sheep. You don't see the little drugstore, the toy store, Toys R Us. All these big things have just taken away tons of family businesses. Aunque Chaplin se resistía a utilizar diálogos en sus películas, aplicó la habilidad de incluir música sincronizada, la cual a menudo surgía como una simple melodía en lo profundo de su imaginación o su pasado. Su asistente de orquestación para tiempos modernos fue David Raksin. Well, Charlie was not a composer in the accepted meaning of the form, but the minute you say that, it sounds rather negative, and he was a lot better than that. He used to have these little ideas. At first, he really didn't know how to write them down, which is a disadvantage. He always needed somebody to do that and always had someone. 2 años después de la película, 2 compositores tomaron una melodía sin nombre que Chaplin creó para tiempos modernos y la transformaron en Smile, que fue uno de los grandes éxitos de Nat King Cole. Charles Chaplin y Paulette Goddard estuvieron casados 4 de los 8 años que vivieron juntos. La ambición, la independencia y el talento genuino de ella la hicieron única entre las mujeres de Chaplin. Estando aún casada con Charles, tuvo aventuras con el compositor George Gershwin y el artista Diego Rivera. Ella, más que ninguna otra, entendió que con Chaplin el trabajo siempre era lo principal. Para su siguiente película, Chaplin de nuevo se inspiró en los acontecimientos mundiales. A mediados de los años 30, cuando Estados Unidos mantenía una política oficial de no intervención hacia Adolf Hitler, la Liga Antinazista de Hollywood tenía 4.500 miembros, muchos de ellos artistas judíos refugiados. En esta colonia de elevada conciencia en cuanto al fascismo, Chaplin inició una comedia sobre Hitler llamada El Gran Dictador.
Ambos personajes compartían extrañas semejanzas. Chaplin nació 4 días antes que Hitler, en abril de 1889. Los dos lucharon contra la pobreza para lograr posiciones de poder autocrático. Algunos han especulado que el hombre más maligno del siglo se dejó un bigote de cepillo para imitar al payaso más amado del siglo. When he impersonated Hitler, he adored himself in that uniform more than anything. Absolutely became Hitler. En noviembre de 1939, Douglas Fairbanks le hizo una visita al gran dictador en el plató. Su carrera se desvanecía con las películas sonoras, pero nunca su espíritu o papel como el mejor espectador de Charles. 4 semanas después de este encuentro, Douglas Fairbanks, el mejor amigo de Chaplin, murió mientras dormía. Fue un golpe terrible, escribió Charles, porque él aún pertenecía a la vida. 6 días después del funeral, Chaplin regresó para filmar una de las escenas más inspiradas de su carrera. I lived under the Nazis as a kid, you know. So that was such a catharsis to see that somebody can laugh about these clowns, these cruel clowns, you know, in such a way like Chaplin did. Was such a catharsis for everybody who lived under the Nazis, you know. Cuando Chaplin finalmente decidió hablar en la pantalla, prefirió decir palabras de esperanza a un mundo sumido en el conflicto. The hate of men will pass and dictators die, and the power they took from the people will return to the people, and so long as men die, liberty will never perish. Estrenada en octubre de 1940, más de un año antes del ataque a Pearl Harbor, El Gran Dictador fue el éxito más grande de la carrera de Chaplin y el catalizador para el período político más activo de su vida. Cuando Estados Unidos entró en la guerra, Chaplin estaba consternado por la fuerte retórica antisoviética. Después de todo, decía, Rusia era nuestro aliado contra Hitler y había sufrido enormes bajas defendiendo el frente oriental. En un discurso ofrecido en San Francisco para el Comité Americano de Ayuda para Rusia, Chaplin instó a Estados Unidos a luchar al lado de los soviéticos en un segundo frente, propuesta que Roosevelt y el Departamento de Estado ya habían aprobado. Pero fue su saludo lo que le ocasionó problemas. And my old man got up and naively said to all these longshoremen, tough bunch of guys, he said, "Comrades!" Wow! There's a roar like you've never heard a cheer. Well, some guy's writing all this down, that comrades, and now he's a communist because he said comrades. Well, then the State Department also asked him to go back to make the speech in Madison Square Garden. Same speech. En el cual Chaplin también dijo, los comunistas no son diferentes de nadie, sufren como nosotros y mueren como nosotros. Incluso durante la guerra, estas palabras no agradaban a muchos estadounidenses, y con la Guerra Fría acercándose rápidamente, estas y otras afirmaciones servirían para acusar a Chaplin, pero no antes de que un gran escándalo arruinara un poco su vida. A Charles Chaplin le encantaba el tenis y era muy respetado como rival, estratega y atleta. Pero cuando la actriz Joan Barry, de 22 años, presenció un juego una tarde de junio de 1941, tenía los ojos puestos en el Chaplin cineasta y el seductor. Tuvo éxito en ambos aspectos, obtuvo un contrato modesto para su nuevo proyecto y la atención personal del jefe. He would be mesmerized by whoever he decided. And so that became part of him, the work, and her. It was more that than this great amour for her personally. It truly was. Tras 6 meses de trabajo y romance, Joan Barry comenzó a aparecerse en la casa de Chaplin a cualquier hora de la madrugada, borracha y hostil. A veces lanzaba piedras a las ventanas y él no la dejaba entrar. En menos de un año de haberlo conocido, Chaplin canceló el contrato de Barry y le compró un pasaje sin retorno a Nueva York. Por ahora el caso estaba cerrado, pero aún necesitaba una actriz para su película. Say something. It's a silent film. Is it silent? Yes. Well,
La debutante Una O'Neill, de 17 años, proveniente de la costa este, abandonó Vassar para hacer carrera en Hollywood. Esto hizo infeliz a su padre, que rara vez veía, el preeminente dramaturgo estadounidense Eugene O'Neill. I do remember particularly that Una said when she was a little girl, a limousine would come to pick her up to see her father, and she would put on all her prettiest clothes and sit in the limousine and throw up. Every time. She was so terrified of seeing him. Chaplin nunca realizó la película que hubiera despertado su atención hacia Una O'Neill. En cambio, se enamoró de ella. Era hermosa, inteligente, extremadamente tímida y lo adoraba. Because it was a real love affair. And he said, this is, Charlie said to me, this is the real thing, and it was too, in spite of the difference in their ages. Poco después de cumplir 18 años, Una O'Neill se casó con Charles Chaplin, de 54 años. Su padre desaprobador, que odiaba a Hollywood, a Chaplin y a su registro de mujeres, nunca conoció a ninguno de sus 8 nietos. Desde el principio, Chaplin y su esposa construyeron un escudo invisible alrededor de su relación, una protección contra un mundo del que ambos tenían razones para desconfiar. La noche del 23 de diciembre de 1942, Sidney Chaplin pasó por la casa ubicada en Summit Drive para hablar con su padre. And I got to the top of the stairs, and he said, what are you doing here? And he seemed very strange and nervous. And so I said, well, Pa, I just got to talk to you about this, and the door was open. So I walked into the bedroom. I thought we'd talk privately in the bedroom. And there was this lady with a gun. And, of course, that took my breath away. I knew who she was. We'd been to dinner and things like that. La mujer era Joan Barry, quien había abandonado la casa de Chaplin luego de que él le diera dinero. Pero 6 meses después lo atacó con una demanda de paternidad por $150,000 y anunció al mundo que el bebé había sido concebido en diciembre, presumiblemente la noche que se coló en la casa de Chaplin. She was a little bit berserk, a little bit mad. She truly was. Pero antes del juicio por paternidad de Chaplin, el gobierno federal intervino en el caso Barry para inculparlo de la violación de una ley poco clara, la ley Mann, diseñada para combatir la prostitución comercial y, a veces, para acosar a personas famosas. The Joan Barry case it was absolutely orchestrated by the FBI, and the evidence is all there. Los documentos del FBI obtenidos gracias a la Ley de Libertad de Información son el retrato de una oficina o particularmente un director obsesionado con crear largos informes basados en informaciones dudosas, tergiversadas o falsas. El escándalo Barry fue el preámbulo para acusar a Chaplin de bajeza moral. Una prueba sugiere que el FBI trató de enlazar esto con sus presuntos nexos con los soviéticos. Un jurado declaró a Chaplin inocente de las acusaciones de que había llevado ilegalmente a Joan Barry de un estado a otro para fines sexuales ilícitos. Solo 2 días después del veredicto, el acosador de comunistas Ed Sullivan escribió en su columna: si Chaplin hubiera perdido el caso, el cónsul ruso estaba autorizado a habilitar un avión soviético para llevar a los Chaplin a Moscú. Él y Una están estudiando ruso, como lo informé hace algún tiempo. The FBI were feeding nasty stories, mostly untrue stories, to the gossip columnists. It was quite orchestrated. A pesar de que una prueba de sangre demostraba definitivamente que Chaplin no era el padre del bebé de Joan Barry, un juez ordenó que el caso de la paternidad prosiguiera. Luego de un juicio en el que no hubo decisión, en el siguiente se favoreció a Barry. A Chaplin se le exigió pagar un monto de $100 semanales hasta que el niño fuera adulto. 10 años después, Joan Barry fue internada en un hospital psiquiátrico del estado. El 1 de agosto de 1944, en medio de la humillación pública de su esposo, Una dio a luz a Geraldine Leith Chaplin. Con el nacimiento de su hijo Michael, casi 2 años después, el caso Barry ya había pasado a la historia y Chaplin finalmente había encontrado la felicidad personal. Sin embargo, colegas leales como el camarógrafo Rolly Tothrow encontraron a Chaplin muy cambiado, alguien que se había convertido en un simpatizante de la intelectualidad que, luego de tiempos modernos, había renunciado al amado vagabundo.
He drifted away from that little character. He didn't want to use it anymore because he was more or less lowbrow. It wasn't the character that he wanted to be. He wanted to be the distinguished Chaplin now. Just as I thought. Phony. Fake. What? Glass, you silly ass. Glass. Monsieur Verdoux fue la primera comedia oscura de Chaplin y un fracaso de taquilla. Debido a los pasados titulares acerca de las ideas políticas de Chaplin y su trato con las mujeres, una película en la que el personaje de Chaplin justifica asesinar a sus esposas para quedarse con el dinero porque el sistema capitalista lo defrauda, representó para los críticos un blanco fácil, y Chaplin lo sabía. Thank you, ladies and gentlemen of the press. I'm not going to waste your time. I shall say proceed with the butchery. Could you answer a direct question? Are you a communist? I am not a communist. A communist sympathizer with questions. A communist sympathizer, that has to be qualified again. I say this, that during the war, I sympathized very much with Russia because I believe that she was holding the front. And for that, I have a memory, and I feel that I owe her thanks. Chairman J. Parnell Thomas of New Jersey opens an inquiry into possible communist penetration of the Hollywood film industry. Monsieur Verdoux se estrenó en Washington 5 días después de que el Comité de Actividades Antiamericanas citara a varias figuras de Hollywood a comparecer. Algunas calificaron los interrogatorios como inconstitucionales y fueron encerradas por desacato al Congreso, pero la mayoría sugirió que el comunismo se había infiltrado en Hollywood y dieron nombres. Chaplin aceptó comparecer. Luego lo reconsideró y envió un telegrama al presidente del comité en el que afirmaba: «No soy comunista, soy un defensor de la paz». Comenzó a trabajar en su última película en Hollywood, también la más autobiográfica de su carrera. Candilejas es el relato de un viejo payaso de variedades cuyo espíritu se renueva cuando vela por la recuperación de la salud y la confianza de una joven bailarina. El hecho de que se tratara de una historia de la infancia de Chaplin como pudiera haber sido, no se perdía con la debutante Claire Bloom, a quien Chaplin seleccionó por su parecido con su esposa Una. I mean, he would say to me, I want you to wear a shawl. My mother wore a shawl like that. My mother wore a little jacket like that. Because it was a period film, of course. But I knew that it wasn't only his mother. It was his mother, lost mother, of course. It was Una, whom he loved so dearly, and with whom also there was a huge gap of age. And it was the lost loves, like Hetty and whoever, I mean, you know, the young girls that he loved. It's his soul, his sweetness, his sadness. Nothing will ever separate me from that. Chaplin hizo de Candilejas un asunto de familia. Su hijo Sidney era coprotagonista. Su hijo Charles interpretaba a un policía. Su medio hermano Willard Dryden, quien había recibido un subsidio de Charles desde 1918, interpretaba a un doctor, y los niños Geraldine, Michael y Josephine aparecían brevemente al principio. Para Chaplin, Candilejas representó una reconciliación a fondo con su pasado distante. Surgió en un momento en el cual su mundo presente estaba a punto de cambiar para siempre. And he himself said, the first time I went to his house and said, oh, how beautiful it is, Mr. Chaplin. He said, yes, I don't know how long they'll let me stay here. He knew, I think, that it was a matter of time till they would do something, turn something on him. El 29 de diciembre de 1949, el director del FBI, J. Edgar Hoover, escribió al procurador general adjunto Peyton Ford. Se determinó que no hay testigos disponibles que pudieran afirmar que Charles Chaplin haya sido o siguiera siendo miembro del Partido Comunista o que hubiera contribuido con fondos para este. Esta carta no significaba que Hoover eliminaría del voluminoso expediente de Chaplin cualquier insinuación contraria. They had us as Polish Jewish family and knew nothing about all of the graveyards and everywhere where everyone is buried in England, but still pursued the fact that we were of a spy or Polish Jewish family and that his beliefs were totally communistic. La fuerte independencia de Chaplin y su patente arrogancia
siempre habían hecho de él un blanco fácil dentro de su propia industria. Los columnistas de farándula, como Ed Sullivan y Hedda Hopper, podrían haber estado dispuestos a perseguirlo porque él nunca se congració con ellos, así como muchos en la industria lo hicieron sin vergüenza. He did what he wanted and made his own picture his own way. He was able to establish that. And there were people who resented that, some of the biggest people in Hollywood, I'm told. So they were eager to tear him down. El 17 de diciembre de 1952, Chaplin y su familia se embarcaron para asistir al estreno mundial en Londres de Candilejas. El 18 de septiembre, J. Edgar Hoover le entregó al procurador general, James McGranary, el expediente del FBI de Chaplin. El 19 de septiembre, el procurador general le rescindió el permiso de entrada a Chaplin, alegando que Chaplin es un personaje desagradable si es cierto lo que se ha dicho acerca de él. Calvin Coolidge said when he terminated his presidency, he was embarking to go home, and waylaid by one of the pressmen who said, Mr. President, won't you say a few farewell words to the American people? He said, yes, goodbye. There is a letter from the Attorney General in the States to the American ambassador in Switzerland to say that if there was any pressure, if he wanted to come back, then there was no doubt that... and I think it even says that he's so popular in the States, in spite of the campaigns against him, that there'd be no problem for him at all. But then he stuck his toes in, and I think he was right. Chaplin se mudó con su familia a orillas del lago de Lausana, en una propiedad de 15 hectáreas llamada Manoir de Bain, justo en las afueras de Vevey, en Suiza. Ya multimillonario, Chaplin y Una crearon su propio paraíso, su propio refugio seguro, hermoso y aislado. Un mundo aparte. They were really sufficient unto themselves. But I think that it did cut the children out. Though they loved the children, I mean, adored the children, but they formed such a tight unit, the two of them, that I used to feel that somewhat. You weren't ever really with him, or with either of them. They were completely... you used to see them, you got instructions, but it was not being with them at all. En sus pocas apariciones en público, Chaplin no hizo nada por granjearse el cariño de Estados Unidos. Aquí está reunido con el primer ministro de la China comunista, Zhou Enlai, y también en 1954 acepta el Premio a la Paz Mundial patrocinado por la Unión Soviética. El New York Times publicó: si Chaplin fuera menos ácido, se daría cuenta de que el Premio a la Paz no tiene ese significado, sino que es un premio para aquellos que sirvieron a los propósitos de un imperialismo brutal y tiránico. Un rey en Nueva York, filmada completamente en Inglaterra, fue un fracaso mundial y no se exhibió en Estados Unidos hasta 1976. Chaplin interpretaba a un monarca exiliado que va a Manhattan lleno de esperanza solo para fracasar en su sueño americano. And it wasn't a terribly good picture, because if you make a picture out of bitterness or anger, it doesn't come across as good as something that's done out of love or a feeling or an emotion. But he was, hey, he's a human being. He's got a right to be angry too. He said they gave him a stinko deal. Chaplin y su esposa tuvieron 4 hijos más en Suiza, para un total de 8. Su último hijo, Christopher, nació en 1962, cuando Chaplin tenía 73 años. I mean, it seems so strange, but indeed he was born in 1889. You know, and it's a different world, and he still had some of that Victorian upbringing. And sometimes it was funny, and we all laughed at it, and sometimes it wasn't. And I think I wasn't one of his children, so I don't know. I think it must have been very difficult. Chaplin viajó varias veces a Londres en los años posteriores. A menudo tomaba un autobús para ir a su viejo vecindario. Aún era el niño inseguro del otro lado del río que solo quería respeto. When we get on the plane, his accent would change. He got so British. Now, Sid, you'll see, we should be dining at the Savoy about 9, Sid. Now, wear a tie. I thought, well, he doesn't talk that way at home. But they were cruel. The English press used to let you know, you're a Cockney comedian, they used to say. This is when he was 70. They still got to say, hey,
you're still not royalty. They said, you come from this. And they did have a way of doing that, the English, that irritated the hell out of him. En septiembre de 1964, Charles Chaplin publicó su muy anticipada y redundantemente titulada Mi autobiografía. La Time Magazine la calificó como uno de los golpes editoriales del siglo. En un mes ya estaba en su tercera edición y para el Día de Acción de Gracias se ubicaba en el primer lugar de la lista de bestsellers junto con la autobiografía del general Douglas MacArthur. La infancia de Chaplin abarcaba un tercio del libro y era dickensiana en los detalles. En el oficio de cineasta y su carrera comparte muy poco. Y en cuanto a las personas que conoció, demasiado. Los nombres de su medio hermano Willard Dryden, de su camarógrafo de toda la vida Rolly Tothrow y de su segunda esposa Lita Gray no se mencionan. He's not somebody ultimately that I can say is my favorite person, my favorite director, my favorite. I mean, there's something in his genius that's chilling. There's something in him that is unresolved. En 1966, a punto de cumplir 77 años, Chaplin inició el rodaje de su 81ª producción, una comedia romántica que había ideado 3 décadas antes para Paulette Goddard. Ahora las estrellas de La Condesa de Hong Kong eran Sophia Loren y Marlon Brando. Realizada el mismo año que El Graduado y Bonnie y Clyde, La Condesa de Hong Kong había perdido actualidad. Brando calificó a Chaplin de tirano ególatra y quizá el hombre más sádico que hubiera conocido. You know, Brando is a very willful man, and he's a part-time airhead, and so he doesn't really understand the exigencies of a great director like Charlie, and will not take direction. So the picture was a shame, it was a disaster. Chaplin perdió el vínculo con su infancia cuando el día que cumplía 76 años murió su hermano Sidney. 3 años más tarde, en 1968, el primer hijo de Chaplin, Charles, murió de complicaciones ocasionadas por el alcoholismo. Tenía 43 años. El éxito de su autobiografía, la atención que recibió por La Condesa de Hong Kong, un Estados Unidos más liberal y el simple paso del tiempo, todo esto planteó la posibilidad de que Chaplin y la nación norteamericana se reconciliaran. En 1971 llegó a un acuerdo de distribución con el empresario Moses Rothman, quien consideraba que Estados Unidos quería volver a ver las películas de Charles Chaplin y que estaba listo para verlo. Veinte años después de su partida, Chaplin volvió a Estados Unidos por razones de negocio. El viaje fue organizado por su distribuidor para aumentar la comercialización de sus películas. Chaplin primero sería homenajeado por la Sociedad Fílmica del Lincoln Center y luego en Hollywood en los premios de la Academia. Yeah, he very nearly didn't go at the last minute because he was really worried that there was a lot of bad feelings still. The last time I saw him was in New York. He'd come back here for some kind of an award, but by that time he was not in full control of his senses, actually. I remember Lillian Gish was there, and he didn't recognize her. Oddly enough, he recognized me for some strange reason, but he didn't recognize Lillian. Words seem so futile, so feeble. I can only say that thank you for the honor of inviting me here. And oh, you're wonderful, sweet people. Thank you.
Acerca de la celebración de Chaplin en Nueva York y Hollywood, Alistair Cook, del British Observer of America, escribió: las lágrimas brotaron en las audiencias a más de 5.000 kilómetros de distancia. Estaba muy anciano, temblaba y buscaba entre la bruma de su memoria unas simples oraciones. Ahora era un encanto, senil e inofensivo. Como dice la canción, fácil de amar, absolutamente seguro de adorar. He was sure in 1972, when he got the Academy Award, that it was over. That was it. That was the last part of his career. And that everybody would forget The Little Tramp. And Chaplin as two different things. He lived long enough to know that the English had sort of lost their affection for him, lost their liking for his films. And Una Chaplin, who was very smart, said, "Oh, I can explain it. It's a peculiar kind of English romanticism. If Charlie had died drunk, broke and miserable, they would have loved him, but they will never forgive him for dying happy, rich and living in Switzerland." My mother used to sing this to me. And he would sit there and he would look at that lovely expanse, you know, and say, "This is absolute heaven." Charles Chaplin, a quien nunca le gustó la Navidad porque le recordaba la pobreza de su infancia, murió mientras dormía en su casa la mañana del 25 de diciembre de 1977 a los 88 años de edad. El 2 de marzo de 1978, su urna fue exhumada del cementerio de Vevey por unos ladrones que exigían 600.000 francos suizos para entregarla. El último documento del voluminoso expediente de Chaplin del FBI es una nota que señala que la oficina había sido contactada por un psíquico que afirmaba que el cuerpo de Chaplin estaba en el sótano de una casa en Alemania. Una semana después, los ladrones fueron arrestados y se encontró la urna en un maizal suizo. Una Chaplin dijo que estaba afectada porque los ladrones se habían metido con un lugar de descanso sagrado. La urna fue enterrada de nuevo bajo 2 metros de concreto en un pequeño cementerio cerca de la casa. And after he died, and I was in New York with her, she would walk so slowly and hang onto my arm as though she was still in a trance with him. Because he walked very slowly, and she was used to that. Una O'Neill Chaplin, ya una alcohólica recluida en sus últimos años, murió de cáncer de páncreas en septiembre de 1991 a los 66 años de edad. I travel around an awful lot, and I never find such cynicism as I find in England. And if you look at the English papers and look at English television, it's cynicism. Now, the one thing, you cannot be cynical and like Charlie Chaplin. That's not possible. If you go through those sort of things, then it's going to come out in you in later. No matter what money or what higher prestigious, what position you're in, it's going to come out again. You know, that all that sadness and that poverty will stay with you forever. Absolutely. Charlie Chaplin is one of the fathers of my movies. I am not ashamed to say that. I'm proud to say that. For a man that sensitive, he was a strange guy. As I used to say, the most insecure man I ever met in my life was my father. I used to feel sometimes like picking him up. I was a lot bigger than him in my arms. Say, "Pa, you made it. Hey, you did it." You know, you got rich, you got famous, you did everything. Hey, marvelous wife, kids. You made it. But also, if he'd have felt that way about himself, he never would have made the pictures either. Su amigo Max Eastman escribió de él: Chaplin tuvo que ser entendido como un niño abandonado, sin formación, lleno de sueños, un pillo muy delicado, una hoja de papel con escritos sagrados
volando por las calles de un barrio londinense. Hoy en día los artistas tienen muchos medios para llegar al público. Cine, prensa, video, fotografía, música, todo tipo de formatos, hasta internet. Pero no existe otra unión tan perfecta entre el artista y el medio como Charlie Chaplin y las películas en blanco y negro. Piense en la resonancia de las imágenes que creó el encuentro con su amada en Luces de la Ciudad, la danza de los panecillos en La Quimera de Oro, o cuando es tragado irremediablemente por una máquina gigante en tiempos modernos. Ser el creador de una de esas imágenes sería un gran logro, pero serlo de todas y de muchas más es algo monumental. Quizás lo más impresionante de la obra de Chaplin es que sus películas nos hacen reír ante las desgracias y reveses de los seres humanos y al mismo tiempo nos permite ver la nobleza intrínseca en el simple acto de levantarse y luchar para obtener lo inalcanzable de la vida. Para Biografía, soy Jack Perkins. Hasta la próxima. As it sipped the honeydew, they both promised to be true. Then he whispered to her words she thought divine. You are my honey, honeysuckle, I am the bee. I'd like to sip the honey sweet from those red lips you see.